Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias de las artes organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de Divulgación y Medios. El día de hoy traemos un conversatorio que se llama Venceremos, lo social, lo urgente. Y nos acompaña el maestro Futuro Moncada. Él es escritor y artista visual. Está con nosotros Katia González, doctora en Historia del Arte, y nos acompaña por vía virtual Claudia Girón, que es investigadora de Derechos Humanos. Bienvenidos. Bien, pues yo quería empezar haciendo como un regreso en el tiempo al año 2006, que fue cuando yo me fui para México, que recuerdo todos los encuentros que había en las casas de los amigos, como que terminaban así con una sensación de frustración, de rabia, no sé, porque venía la reelección de Álvaro Uribe, que como ustedes saben fue totalmente, ¿cuál sería una palabra para describir eso? Por lo menos ilegal, ¿no? Por lo que tiene que ver con la representante de la Cámara, Yidis Medina, ¿no? Y ese momento, digamos que marcó esa transición, ese viaje que fue, digamos que una especie de exilio, no en términos directos, pero un poco fue así. Y recuerdo que cuando llegué a la Ciudad de México me tocó ver cómo estaba tomado el primer cuadro de la ciudad, porque justo había acabado de pasar la elección, ¿no? Que ganó Felipe Calderón de manera pues ilegal también, a Andrés Manuel López Obrador. Para mí fue muy impactante como ver la manera en que la ciudadanía tomaba las calles de una ciudad como tan grande, todas las avenidas tomadas, con carpas, con gente de todo el país que estaba pues reclamando algo que en ese momento se llamaba el voto por voto. Pedían un reconteo de las casillas, ¿no? Y yo pensaba, pues en Colombia esto sería imposible, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados como a ver el poder de la derecha. Digamos que tuvimos cuatro cuatrienios muy duros, ¿no? Se dice que lo más fuerte de la guerra en Colombia ocurrió entre el 95 y el 2005. Y el inicio de la noche, pues en México fue 2006 justamente, 2 sexenios hasta 2018, porque marcó el inicio de la guerra contra el narco, que fue pues devastadora, sigue siendo en México devastadora, ¿no? Se cuentan poco más de 360.000 homicidios y cerca de 80.000 desapariciones. Entonces, este momento, la coincidencia que tiene la exposición con este momento en Colombia, para mí es algo así como muy, pues muy esperanzador, la verdad, e inesperado, ¿no? Porque yo cuando viajé, me tocó votar acá, no sabía lo que iba a pasar. De alguna manera, no sé qué opinan Katia y Claudia, siento que es como la elección del primer presidente democrático en este país. Y es algo que se vivió en México en el año 2018 cuando se nombró Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, hubo una dictadura de partido entre el 28 y el 2000, la dictadura del PRI, y luego pues presidentes que marcaron una alternancia que no fue tal, porque el PAN era una versión del PRI. Entonces, esa coincidencia, quisiera como empezar con esa coincidencia en el poder de López Obrador y el poder que viene ahora para una izquierda moderada con Petro, con Francia Márquez, que inaugura como la posibilidad de la esperanza, así es como yo la percibo, la puedo definir. Claudia, ¿escuchas? Sí, sí, aquí estoy. Ok. Escucho, sí, perfecto. Entonces, pues no sé, la idea es que hable primero Katia o cómo lo estás pensando. Pues yo pensaba como una conversación, ¿verdad? No sin turnos o como, Okay. no que sea la palabra de una sola persona y luego de otra y de otra, sino más como una conversación. Incluso si alguien tiene comentarios aquí, pues sería como chévere
conversar, ¿no? Ok, ok. ¿Quieres iniciar, Claudia, o...? No, empieza tú. Listo. Bueno, porque también me resuena mucho lo que acaba de decir Futuro, pues porque yo estuve viviendo en la Ciudad de México. Me tocó los últimos 4 años del sexenio de Peña Nieto. Y creo que pues, para mí como una frase que puedo resumir de lo que pasó con López Obrador en México y con Gustavo Petro en Colombia, y es que el anterior presidente le hizo la campaña, de cierta manera. Es decir, es una campaña, o sea, es una presidencia como la de Peña Nieto. Pues creo que aquí nosotros supimos de los estudiantes de la escuela Yoxinapa, en Iguala, Guerrero, de los estudiantes que desaparecieron, ¿no?, en 2014. Y eso fue un hecho pues que ha marcado muchísimo la sociedad mexicana, porque es un gobierno desvergonzado, ¿no?, completamente ajeno, desconectadísimo de lo que está pasando en los diferentes estados. Y sin duda esto fue creciendo, ¿no?, la desazón, saber que no tenían un presidente que representara en efecto y que siempre había estas respuestas como la verdad histórica, porque el gobierno dio una versión de cómo fueron, digamos, desaparecidos y supuestamente cómo aparecieron unos restos, ¿no?, de unos restos de unos cuerpos que fueron incinerados, pero esa verdad histórica acomodada, tratando también de manipular muchísimo a la sociedad y a unos padres que fueron siempre los resistentes, los luchadores de una verdad que siempre, esa frase que oímos y que hemos oído en Colombia, ¿no?, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y pues creo yo que ese contexto de, digamos, como sí, de prepotencia también, ¿no?, casi como de una falta de humanidad, porque también recuerdo mucho que cuando yo llegué se hablaba mucho que el presidente nunca fue a Iguala, ¿no?, a dar la cara, porque estaban involucrados la fuerza pública, ¿no? Entonces, esta idea de que había ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, y que los padres, que eran una escuela rural, eran estudiantes que hacen esta escuela rural para ser profesores, ¿no? Es como lo que tuvimos nosotros aquí en los 50, como estas escuelas técnicas, ¿no? Y también lo paradójico era que leyendo, porque uno tenía que estar como también muy documentado, porque para uno como colombiano, pues ustedes se imaginan con semejante historia que la que uno lleva, ¿no? Uno le puede parecer increíble que esas historias que se repiten. Y lo increíble era que estos estudiantes tenían abuelos, sus abuelos habían participado en el movimiento del 68. Es decir, esos abuelos que viajaron de Guerrero a la Ciudad de México a protestar por lo que estaba pasando en México, sobre todo esta afrenta, ¿no?, directa contra los estudiantes. Y entonces era como increíble que abuelos que fueron también desaparecidos de la matanza de Tlatelolco, estos chicos, ¿no?, era como que esa historia cíclica, ellos eran nietos, ¿no?, de estos abuelos que, entonces en su familia existía ya ¿no?, esa historia. Por lo tanto, oír a los padres de los estudiantes, pues es, de la verdad, es como uno dice, increíble que un Estado no pueda proteger las vidas, ¿no?, de unos estudiantes. Entonces, lo que tú decías sobre el momento también muy
digamos, es curioso, ¿no? Que tú viniendo, estando en México, vengas a hacer la exposición en este momento en la que, pues sí, tenemos una esperanza de un cambio, pero finalmente lo que uno también ve es que hay un cansancio, o sea, es decir, esa votación, ese respaldo que se le dio a este gobierno, tiene que ver también con un cansancio que venimos dando, o sea, porque sin duda llevamos con un mismo gobierno, pues tú hacías la cuenta, desde el 2002, si no antes, ¿no? Y esto también es reflejo de eso. Creo que en México pasó lo mismo con López Obrador. Lo que pasa es que no sabemos ahora si con lo de López Obrador, porque algo que tú tocas en la exposición, que tiene que ver con esas historias de violencia, la violencia del narco. Y pues yo aquí quisiera como de pronto traer una frase de la comisionada Lucía González sobre cómo tratar de interpretar, si es posible, cómo es el entramado, ¿no? Ella usa la palabra entramado para hablar que esto no es solamente el narco, no es solamente los paras, no es solamente la guerrilla, sino hay un entramado que está los políticos, están empresarios, están, digamos, una serie de actores en eso que no es tan sencillo decir estos son, ¿no?, los responsables o los determinantes, ¿no? Y creo yo que o sea, justamente el domingo que la oí en los Danieles hablar de eso del entramado, y que es una palabra que está sonando mucho ahora con la entrega del informe, pues también lo estoy pensando con el caso de México, es decir, lo que yo viví también, porque en México se habla mucho de la colombianización de México, que eso, si ustedes se pueden imaginar, pues para una colombiana, pues eso no es nada sencillo, ¿no? Y yo tuve varias discusiones con mexicanos, así en contextos muy de compartir, y si hay una idea que está como una suerte de idea instalada, y es que el narco lo heredaron de Colombia, ¿no? Que son ideas muy chatas, muy simplistas, ¿no?, muy desinformadas, porque no es entender también el entramado, que aquí los capos no actúan solos, ¿no? Pero digamos que también en México las series de Pablo Escobar, los narcos, es decir, el fenómeno que vive uno afuera y en México creo que convoca acá con la exposición, pues sí, yo creo que nos hace preguntarnos a nosotros también, y ahora cuando se habla de la comisión, del legado de la comisión, de lo que está saliendo a flote con este gran informe, tiene que ver también nosotros cómo entendemos esto que ha pasado en Colombia. Porque yo siento que sin darnos una explicación, esto es sin duda complejo, pero creo que eso también nos demanda a nosotros como una suerte de, eso lo decía el padre de Ru, como la reflexión ética, es decir, ser más conscientes de que hay unas causas, hay unas motivaciones, que hay un entramado, que podemos empezar a nombrar, empezar a decir es que esto no es una historia como quizás nos las hemos aprendido, no sé, voz a voz o porque leemos un poquito más o menos, sino creo que justamente me parecía a mí que cuando yo estaba en esas discusiones en México, lo que a mí más me exigía era eso. Pero tú, ¿cómo percibías eso o cómo lo percibían ellos en esas conversaciones? ¿Cómo percibían que ese fenómeno de la colombianización? No, creo que el fenómeno incluso me pareció que, y lo recuerdo muchísimo, que eso pasó en un evento, y es que estas ideas sobre la violencia en Colombia y los cortes, uno pensaría que eso es una cosa muy, ¿no?, que aquí, cuando uno habla de los cortes, uno está hablando de un periodo histórico, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho que en un evento que se hizo en el Centro de la Imagen, que lo lideró Iván Ruiz, uno de los ponentes del evento dijo,
porque claro, una cosa que se habla mucho en México es la violencia es la capacidad de estas bandas criminales, ¿no?, de desaparecer los cuerpos. O sea, en México los periódicos de nota roja están mostrando los sistemas, los modos de cómo un cuerpo se desaparece, que realmente no quiero aquí hacerles como... Sí, porque es de verdad, es una cosa impresionante desde el ácido, ¿no? Todo, o sea, el drama humano que hay en México, los desaparecidos, es brutal. O sea, uno cuando comienza a oír las historias de las madres que están, las buscadoras, son las madres mexicanas buscadoras, con esos palos, enterrándolas en el suelo, buscando así sea cualquier indicio, un hueso. O sea, es de un drama humano increíble. A veces me sorprende que eso no sea mucho más contundente en la vida cotidiana de México, ¿no? Pero digamos que eso como decir, es que como en Colombia se hacían esos cortes, ¿no? Como en Colombia la violencia llegó a ese nivel, entonces siempre buscando causa y efecto, ¿no? Entonces, claro, el narco mexicano aprendió de eso, porque se habla también como que en Colombia hay herencias de las violencias, es decir, de unos posiblemente abuelos pájaros. Entonces de esos abuelos pájaros vendrán unos nietos que van a ser parte del sicariato de los capos de la mafia, pero entonces esos sicarios van a ser luego paramilitares. Entonces ellos, digamos, en esta interpretación que hacían, veían como que generacionalmente Colombia ha pasado por eso, ¿no? Como si eso se hereda. Entonces, en esas herencias, entonces, como quien dice, el narco aprendió de eso. ¿Sí? Los narcos, el sicariato aprendió cómo eran los modos y los métodos, ¿no?, de desaparición. Con respecto, disculpa, al tema de la desaparición, alguna vez le escuché a Claudia decir algo que me impactó mucho, porque hay como momentos en los que van las víctimas a lugares donde eventualmente van a encontrar los cuerpos de sus familiares, ¿no? Y en los familiares de las víctimas hay un poco el miedo de encontrarlos, porque esa situación también debe ser pues durísima, ¿no? No sé si puedes comentar un poco algo acerca de eso, Claudia. Sí, pues estaba oyendo lo que dice Katia. Y bueno, a mí me parece que en Colombia la barbarie de la desaparición forzada es una constante, precisamente en un libro de Arturo Alape, el esposo de Katia, y que se llama El cadáver insepulto. Hablan de la historia de Tránsito, la esposa de un capitán. Es como una especie de novela relacionada, crónica, bueno, novela relacionada como con hechos reales, y habla de un capitán de la policía que fue desaparecido por oponer resistencia frente a la masacre contra los gaitanistas. Es una maravillosa novela, El cadáver insepulto, y da cuenta de la práctica de la desaparición forzada, no por la mafia, que es como reciente, pues el sicariato, que también es reciente, de los años 80, sino de una manera de concebir al otro como no humano. Y todas esas prácticas sobre el cuerpo, todo lo que puede decirse en la historia de la violencia, cuando sí, en esos periodos de los que habla Katia, se habla de la violencia con mayúscula y surgen los volúmenes de Monseñor Germán Guzmán y Falsborda y Maña, Luna. Y bueno, digamos, hablo de esto pues antes de responderte la pregunta, porque es una constante en términos de los vacíos y de los no lugares en Colombia, de esos agujeros negros de la memoria en Colombia tan profundos, de los que la sociedad no empezó a hablar sino hasta los años 80, cuando se instaura en Colombia durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, la tortura como algo sistemático y la desaparición forzada, al igual que se hacían las dictaduras del Cono Sur.
y surgen, pues digamos, unos primeros núcleos de personas familiares de víctimas en el 82 con los estudiantes desaparecidos del colectivo llamado Colectivo 82, que es como la base de la primera ONG de víctimas que hubo en Colombia, que es ASFAES. Y bueno, digamos, el tema con ASFAES, cuando empezamos, ya pues yo empecé a trabajar en derechos humanos en los años, mediados de los años 90, esa búsqueda de las personas organizadas, digamos, en torno a la lucha contra la impunidad, era muy impactante porque en ese momento no había un trabajo forense muy fuerte en Colombia, no había un trabajo más allá pues del cuerpo técnico de la fiscalía que hacía pues como lo que podía hacer. Era supremamente difícil encontrar los restos, y a pesar de la lucha por encontrar los restos de estos familiares organizados en torno a vivos los queremos, vivos los esperamos, vivos se los llevaron. Bueno, empezó pues a meter otra serie de personas víctimas de este fenómeno, que no creían pues que eso podría ser posible, pero empezaron a organizarse, empezaron diferentes tipos como de dinámicas en torno a la desaparición, por los fenómenos pues, de los años 90 con el paramilitarismo, de víctimas no organizadas, que hasta ahora empezaron a pensarse como sujetos de derecho a raíz de la desaparición de un familiar, y empezaron también a llegar forenses, ayudas de organizaciones forenses de Argentina, y otros contextos donde había habido dictaduras y desaparecidos, Chile, Argentina, y empezaron pues como a fortalecer el campo de lo forense en Colombia. Luego empezó pues a aumentar la formación en psicología forense, odontología forense, medicina forense, bueno, periodismo forense, y entonces empezamos a hacer el trabajo los psicólogos de acompañar, yo soy psicóloga, profesora de derechos humanos y psicóloga, no he acabado mi doctorado todavía, pero bueno, es sobre en historia y arte, estoy pues viendo a ver cómo termino. Entonces el tema del acompañamiento psicosocial a víctimas, el contraste era, bueno, las de ASFAES eran personas que querían conocer, encontrar, conocer la verdad, fuera dolorosa, fuera, digamos, lo más duro, pues encontraron que sea un pedacito de falange, de dedito, era pues como poder cerrar ese ciclo y poder pues como corroborar pues que la persona que reclaman hace décadas está en algún lugar material. Pero otras personas, cuando empezamos nosotros a acompañar, era como el pánico, el no creer, digamos, sobre todo con comunidades que hasta ahora empezaban a hacer parte, pues, como de estos procesos de acompañamiento, y la gente, en el fondo, lo que quería era que no apareciera para seguir soñando que estaba vivo. Ese limbo en el que quedan las personas familiares o cercanas a un desaparecido, al no poder ver el cuerpo, es como la fantasía de que esa persona va a entrar, así la certeza, pues, de que pasan los años, pues, sea que la persona probablemente esté muerta, pero todos los rumores, todos los dichos para desviar la verdad, que la persona estaba en la guerrilla, que la persona se fue a otro país, que consiguió un novio, una novia y se fue para otro país, que estaban los grupos armados, desafortunadamente por hallazgos, por ejemplo, en el marco del proyecto Nunca Más, que fue un proyecto de investigación que creó el padre Javier Giraldo, en el CINEP, con otras organizaciones, fuimos 17, al principio como 20 organizaciones, luego 17, digamos, para hacer una base de datos sobre el tema de las trayectorias, los entramados, precisamente de discursivos, relacionales, de ejercicios de poder, de articulaciones entre las brigadas del ejército y la fuerza pública, con empresarios, con terratenientes, con las dinámicas ilegales. Bueno, todos esos entramados, cómo contribuían pues al silencio, al olvido, a la impunidad, y se empezó a hacer un trabajo muy serio desde Nunca Más para hablar del tema de la desaparición forzada. Entonces empezaron pues las bases de datos, y como era tan difícil, porque en ese momento no estaba de moda la memoria ni la verdad, y era un trabajo supremamente peligroso, el trabajo en Nunca Más estuvo acompañado siempre pues del terror, de los allanamientos a la gente que trabajaba en el proyecto Colombia Nunca Más. La Fundación Manuel Cepeda Vargas, de la que yo fui parte, era parte de las organizaciones que estábamos. Nosotros documentamos la parte de la Unión Patriótica, el tema de la Unión Patriótica en esas regiones que fueron objeto de los informes que se hicieron regionales. Pero entonces ahí lo más impactante era el miedo, el costo, cuando la gente hablaba de eso, pero también la falta pues como de rigor en algunos casos, porque no había tiempo para quedarse y cotejar información. Y el hecho fue que en el 98 hubo un operativo aquí en Bogotá y allanaron la sede del Nunca Más, y
sacaron la base de datos gracias a la presión de Naciones Unidas, no se pudieron robar la base de datos, pero entraron pues como si fuera un nido pues de terroristas aquí en Teusaquillo, la oficina del Nunca Más, copiaron la base de datos y luego empezaron a mirar las cifras de desaparecidos, pues que hay imprecisiones, porque digamos hubo unos casos, como 3 casos de diferentes regiones donde las víctimas aparecieron después vivas efectivamente en algunos grupos armados, y de ahí se agarraron para decir que era pura mentira la desaparición forzada. Y hubo una serie, que yo nunca me olvido esa serie, que se llamaba Hombres de Honor, que era pues como una especie de novela que hablaba del heroísmo militar y de alguna manera era una caricatura pues como de los héroes. En Colombia sí existen, antes de que existiera esa propaganda que fue posteriormente en el gobierno de Uribe, pero eso fue antes del 2000, cuando empezó pues el boom de los héroes en Colombia. Sí existen a través de Hombres de Honor y presentaban el tema de la desaparición como una farsa. Entonces nosotros denunciamos uno de los capítulos precisamente porque mostraban a los defensores de derechos humanos y a los periodistas críticos que hablaban de esos casos como cómplices de la guerrilla, y era como una negación de que ese fenómeno era sistemático, ocurría, y se agarraron, digamos, de casos en que hubo imprecisiones metodológicas por la carencia pues, de recursos y de garantías y de seguridad, y por el allanamiento y cárcel y exilios que costó pues el trabajo en el Nunca Más, para decir que era ilegítimo hablar de desaparición forzada sistemática en Colombia. Entonces, pues eso como para dar un preámbulo, y pues quiero pues como plantear algo importante en términos de los entramados, porque precisamente el Nunca Más fue como el inicio de pensar una base de datos sobre los crímenes de Estado, sin negar, por supuesto, pues que hay crímenes de los grupos armados ilegales, pero ese entramado y el correlato psicosocial pues de la violencia política, que no está siempre inmersa en el conflicto armado, pues es lo que de alguna manera impidió que nosotros en Colombia avanzáramos en la educación de derechos humanos, porque aquí siempre se asumió que hablar de derechos humanos era hablar de izquierda. Entonces eso era ser mamerto, eso en la academia. Yo soy docente, yo soy, digamos, he sido docente muchos años. Después de regresar del exilio empecé a trabajar en la Javeriana, en la Facultad de Psicología, en otras universidades como catedrática, y soy parte de la Red Universitaria por la Paz. Y lo que uno ve es como un gran temor, hasta ahora digamos como que ya empieza pues a moverse un poco ese temor a hablar de los derechos, porque pues la gente en la academia a veces piensa que es poco neutral y que uno está polarizando si habla de derechos humanos, y si uno habla de crímenes de Estado es porque uno entonces está de acuerdo con los crímenes de la guerrilla. Y de alguna manera, pues en eso nos parecemos mucho a México, aunque en Colombia pues hemos perdido la capacidad de asombro hace muchos más años que en México, la capacidad de reacción frente a la barbarie que lleva décadas y décadas, y de alguna manera nos invita a nosotros ahora en este contexto de socialización del informe de la Comisión de la Verdad, en este nuevo gobierno que abre la posibilidad de ver cómo articulamos diferentes espacios. El lenguaje artístico nos permita, la cultura, bueno, la educación nos permita trabajar mucho en lo que yo le comentaba ayer a Futuro, que es el saber convivir. Digamos, no basta con educar a la gente en un país donde se quitó la cátedra de la historia de las aulas de clase en los años 80, perdón, y que hasta ahora, hace como 3 años, volvió, gracias a la presión de los profesores, a ser parte del pensum escolar, para trabajar el tema, bueno, de Latinoamérica, el contexto colombiano, el contexto latinoamericano, el contexto mundial, lo global, lo local, lo que son derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, ambientales, las cosmovisiones de los pueblos originarios, el tema del medio ambiente, desde la defensa de la naturaleza como sujeto de derechos, y todas las cosas que emergen, digamos, de los trabajos que se han hecho con mucho esfuerzo, donde los artistas, los comunicadores, los ambientalistas, los docentes, bueno, diferentes, los historiadores, bueno, diferentes tipos de sujetos han ayudado pues a empezar a tejer nuevas maneras de pensar en cómo vivir mejor, vivir sabroso, como dice Francia, pues es vivir con dignidad, vivir con seguridad, vivir en paz, que no implica ausencia de conflictos que siempre se van a presentar en cualquier ámbito humano, sino ausencia de conflictos violentos. Y precisamente por eso nosotros creamos un espacio que es el Costurero Kilómetros de Vida y de Memoria, que conoció Futuro como investigador en el año 2015, si no me equivoco. Nosotros abrimos el Costurero en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el 2013, cuando empieza a funcionar el centro, a partir de un convenio relacionado con los oficios de la memoria.
Y cuando llega a futuro a hacer una investigación, otros pues ya estamos empezando a plantear la importancia de no centrarnos solamente en hablar de víctimas y victimarios y hacer pues como comunidades narrativas cerradas que de alguna manera generan guetos narrativos, lugares de denunciación pues que no escuchan ni otros dolores, ni otras luchas, ni otras reivindicaciones y que no permiten tejer, destejer más bien, entramados que de alguna manera pues lo que hacen es diría yo, pues como romper, fragmentar aún más pues, los tejidos sociales. Entonces, precisamente desde una mirada histórica, donde podemos trabajar memoria, historia, nosotros somos conscientes de que hay patrones de pensamiento y conducta colectiva que están atravesados por emociones que la gente no procesa y en esa medida es difícil saber ser y saber convivir y saber reconocer, digamos, al que convive y al que es distinto. Y el reto que tenemos en este momento es ver esos agujeros negros de la memoria no como un lugar para llenarlo de cifras, para llenarlo digamos, documentos relacionados con los horrores, sino ver precisamente cómo se ha tejido la naturalización de la eliminación del otro en los ámbitos públicos y privados, y cómo el fenómeno del narcotráfico, que es más reciente, esa relación con México, pues con el cartel de Sinaloa, es algo pues que es muy impactante en los últimos años, pero bueno, no es algo nuevo, pero pues ya digamos se evidenció, precisamente por lo que Katia decía, pues que el paso para llegar a Estados Unidos era México, y México, digamos, bueno, hay carteles en todas partes, incluso en Estados Unidos, de eso nunca se habla, pero es como, bueno, el drama de países ricos en recursos, que a través de tratados de libre comercio condenan a su población rural a la miseria, y en este momento pues lo que se está planteando a partir de otras cosmovisiones validadas, digamos, como conocimiento útil, es pensar el cuidado de la vida, es pensar en la lucha contra la impunidad, no solo pues en términos de los muertos, de los que ya no están, de los ausentes, sino de los que estamos presentes y podemos entender en el legado de las luchas anteriores esas reivindicaciones que implican no confundir la resiliencia con la capacidad de aguante de lo inaguantable, que eso digamos es una de las cosas más complicadas en este país. Aquí se confunde la resiliencia con aguantemos y seamos heroicos y seamos mártires y seamos fuertes, y el rollo de la fragilidad, el rollo de la vulnerabilidad es algo pues que nosotros venimos trabajando en el marco de trabajo de proyectos de construcción de ciudadanía, donde aprendamos a tener conflictos sin rompernos, sin odiarnos, sin eliminar al otro discursivamente, porque este es un país donde no hemos aprendido ni la noción de lo público ni la noción de lo colectivo. ¿Por qué? Porque el correlato psicosocial de una violencia armada en una sociedad, digamos, que ha ido inmersa en la guerra desde el inicio de la República, es la negación, pues, como de la posibilidad del conflicto no violento. Y nuestro reto precisamente es desentramar, destejer y volver a pensar cómo tejemos distinto y cómo, digamos, trabajamos a partir de los legados de resistencia, de dignidad, posibilidades pues, de inclusión digamos, pasar de la otredad negativa, que es ese otro que no reconocemos, a la alteridad, como la posibilidad del diálogo entre los improbables del que habla Lederach, y empezar a hacer procesos vinculantes de proximidad donde el otro, a partir del trabajo conjunto, del encuentro y del empezar a tejer vínculos, digamos, sea pues como una sociedad posible de proximidad con el otro, por distinto que sea, es un semejante en condición digamos, de sujeto de derechos, rompiendo esa idea de que hablar de derechos es hablar de izquierdos. Eso es un poco lo que hacemos en el costurero, trabajar ciudadanías y empezar a incidir jurídicamente, pero también culturalmente, emocionalmente, y lo psicosocial no verlo como un trabajo solo con víctimas, entender el trauma como parte de un sistema, pero también la posibilidad de negación que tenemos. Si nosotros vemos la película de Encanto con mucho cuidado, lo más impactante ahí pues es como lo que hay ahí cuando no se habla de Bruno, ¿no? No se habla de Bruno, que es la verdad incómoda. No se habla de Bruno porque pues hay que esconder esa verdad que molesta, porque preferimos vivir pues como con la idea de que Colombia es pasión. A mí me gustaría retomar la noción de saber convivir, que me parece que es como central, ¿no? Justamente porque siento yo que es como la raíz del conflicto social armado en Colombia y que pues deriva de prácticas coloniales, de prácticas de despojo, de asesinato, de invisibilización y que iguala en algún punto la raza con la clase, si se puede hablar de la raza, ¿no? De la etnia y de las historias que están ahí como vinculadas, ¿no? Yo
en este viaje he sentido como con mucha intensidad la riqueza étnica de este país, que se manifiesta también a través de la cultura material, evidentemente, y es como muy poderosa. En México, por ejemplo, no existe una raíz negra tan marcada, ¿no? Exceptuando la costa de Oaxaca, Veracruz, que encuentra un elemento musical, eso sí, el baile, ¿no? Y algunas otras prácticas que en Colombia pues son muchísimo más esparcidas y que están mucho más como entretejidas, ¿no? De maneras muy bellas. Sin embargo, tenemos una incapacidad para convivir que es avasallante, ¿no? Esa idea de desaparecer a los negros, de desaparecer a los indígenas, de desaparecer a los campesinos, es como muy simbólica, ¿no? Como por ejemplo decía una mamá de los estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero, cuando el periodista le decía que su hijo y los otros compañeros desaparecidos, dijo, pero ¿cómo que desaparecidos? O sea, ni que hubiera magos. No, a la gente no se la puede desaparecer. En algún lado tienen que estar. Y lo decía un indígena. Y a mí me pareció pues contundente eso, ¿no? Porque el término de desaparición es como un eufemismo, ¿no? Porque es como Exacto. cuando uno hace algo malo, cuando uno es niño. Yo me acuerdo que yo hacía daños y escondía las cosas para que no me echaran la culpa, ¿no? Siento que es esa práctica de tirar los cuerpos a los ríos, de desmembrarlos, de deshacerlos en ácido, de etcétera, etcétera, etcétera. Y ver, por ejemplo, en las audiencias de la JEP o ver en las declaraciones de las personas vinculadas al paramilitarismo en Colombia, cómo se pide perdón. Yo, por ejemplo, veía a un militar que pedía perdón a los familiares, pero sin que se le moviera un músculo de la cara, y luego lloraba que porque sus familiares habían sufrido la pena de que él hubiera caído en el escarnio público por todo lo que había hecho, ¿no? Y ahí sí lloraba como con el alma en la mano, y eso se me hizo muy revelador, ¿no? Porque como decía Antanas, nosotros empezamos el proyecto con Antanas, con el costurero y con el Archivo General de la Nación. Y Antanas decía, es que el perdón hay que pedirlo como sintiéndolo. Y la persona que eventualmente pueda dar el perdón, pues está en el derecho de no otorgarlo, ¿verdad? Porque se habla, por ejemplo, hay teóricos que hablan del perdón colectivo. Pero yo pienso que eso es potestad de la persona que está viviendo el drama, ¿no? Yo, curiosamente, entendí el tema de la desaparición en México haciendo apoyo técnico de un documentalista chileno con una familia que había vivido la desaparición de 3 miembros y un trabajador. Y me pareció así como devastador porque era su hija, el novio, un amigo y el trabajador, ¿no? Y su hija y el novio pues ya habían comprado casa ahí en Santa Catarina, que es un municipio conurbado de Monterrey. Habían comprado casa, tenían un negocio de préstamo de mesas y sillas para eventos, como muy organizados. Y las 2 casas estaban una al lado de la otra. Estaban en proceso de pagarla, no eran como muy disciplinados. Y luego de la desaparición, esas casas no se tocaban. Entonces iban los papás ahí, nosotros fuimos con ellos a ver las fotos, ¿no? Que cada vez estaban más amarillas, cada vez estaba todo más lleno de polvo, las mesas ya desbaratadas por el sol, por el agua. Y entonces yo sentí que era como ir a un cementerio. O sea, como que yo describía, o sea, fue muy duro entender eso porque era como una muerte en vida. Como que esas personas, lo que comentabas tú, Claudia, que tienen la esperanza de que regresen en algún momento, pero en el fondo, como decía una especialista en temas de derechos humanos a la que entrevisté en Monterrey, pues se sabe que si pasa ya más de un año, pues lo más seguro es que esas personas no van a regresar, ¿no? Y esas desapariciones que han marcado tantos hogares en Colombia y en México, fíjate, en Colombia yo creo que es un lugar donde todavía la gente está en estado de shock, como que no ha digerido ese proceso, porque digamos que la violencia reciente data de 2008, 2009 más fuerte, 2010 más fuerte, y a la fecha, que no hay una guerra declarada contra el narco, pero por ejemplo, cuando detuvieron al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, o sea, el
el cártel de Sinaloa atacó a la población civil y atacó digamos, a los batallones y a los cuerpos policiales de una manera tan contundente que el presidente tomó la decisión de liberar al hijo del Chapo, porque iba a haber un baño de sangre, ¿no? Tenían gente retenida en los centros comerciales o sea, a punto de tirotearlos, ¿no? Y eso se me hizo por un lado se me hizo muy honesto, porque cualquier otro imbécil dice, pues a sangre y fuego vamos a mantener al hijo del Chapo y pase lo que pase, ¿no? Pero por el otro lado enseña el poder que tiene el narcotráfico, lo que comenta Katia, que hay un entramado, efectivamente un entramado, que para los que no han visto la exposición de la Comisión de la Verdad y Forensic Architecture, hay un ejercicio de minería de datos de cómo han circulado las propiedades en 7.000 hectáreas en el Urabá antioqueño, que es una cosa que da escalofrío, porque uno no tiene todos esos datos a la mano y porque nunca los puede visualizar, ¿no? Y ellos los sistematizan en infografías y uno puede ver eso claramente, como los beneficiarios son ciertas familias coludidas con el paramilitarismo, ciertas empresas transnacionales y nacionales, bancos que facilitan esos procesos. Y entonces cuando uno dice, pues es que no es una lucha entre buenos y malos, hay como una dificultad para compartir, hay una dificultad para dar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el escenario del costurero de la memoria a mí se me hizo, yo creo que los espacios más complejos que yo he visto en mi vida. Muy, muy complejo, porque era un montón de gente que por una parte estaba amenazada de muerte a la fecha. Para nosotros era como una tontería plantear piezas de arte ahí. Siempre he tenido como problemas morales y éticos con el asunto de hacer arte con las víctimas, ¿no? Pero en ese contexto ver la realidad y las cosas que se contaban así al aire, que uno decía, ay cabrón, qué cosas tan duras, durísimas, ¿no? Y de gente que tiene una presencia pública, músicos, compositores, gente que le vale un cacahuate la vida de las personas, que podían ver torturas, asesinatos mientras tocaban y no les importaba, ¿no? Y estas personas contaban eso ya con digo ya, es que han atravesado tantas circunstancias que yo creo que ya pierden uno tiene que como que generar una costra, ¿no? Para poder aguantar tanto dolor. Y ese contexto que tú me preguntabas, Claudia, que cómo lo percibía yo a la distancia, porque tú estás desarrollando tu tesis doctoral sobre ese proyecto y haciendo un libro, pues yo sí manifiesto mi absoluta incompetencia para hacer arte con las víctimas. Nosotros vamos a desarrollar una pieza en Monterrey que tiene que ver con eso y va a ser la primera vez que lo intentemos, pero se me hace muy complicado. Y en Colombia ha sido muy frecuente el trabajo con víctimas desde el arte. Es casi que una modalidad. Pero yo te quería preguntar sobre eso. Digamos, tú que has estado todo ese tiempo en México, artista, y que estás muy involucrado, ¿no?, con lo que ha venido pasando en Colombia, ¿tú qué lugar le das al arte en estos procesos, ¿no?, de memoria con las víctimas? Porque sin duda, si algo también nos observan a nosotros es algo relacionado con el lugar que tiene el arte para hablar no solamente del conflicto armado, y eso tenemos varios casos de artistas desde incluso de los 40, pero también el arte como habla de desapariciones, como el arte habla de masacres, como el arte ha hablado sobre hechos como por ejemplo Magdalenas por el Cauca, ¿no?, que es trabajos con la comunidad. Es decir, en Colombia ha habido, digamos, experiencias de diferente tipo. ¿Tú cómo te paras, por ejemplo, frente a eso? Es decir, aquí vemos en la sala de exposición, vemos a un futuro que está viendo dos realidades y que está haciendo esos puentes, ¿no?, como tratando de vincular, pero tú, en efecto, ¿cómo te paras ante eso y cómo ves ahora que nosotros estamos frente a unas verdades, unos esclarecimientos que se están dando? ¿Tú qué lugar le das al arte en eso?
Una pregunta interesante. Creo que, y lo digo siempre porque ahora estoy haciendo el doctorado sobre ese tema, pues en el arte colombiano hay un nivel de refinamiento con respecto al tema de la violencia que no creo que no tiene otro país, porque hemos convivido tanto con ese tema que hay artistas maravillosos que lo han abordado de maneras tremendas, ¿no? Muy poderosas, pero también muy cuestionables para algunas personas, ¿no? En lo que concierne al tema ético, a lo que un investigador denomina como el arte forense. El arte forense que vincula, por ejemplo, los detritos, los restos de los hechos victimizantes, ¿no? Utilizar las ropas, utilizar los fragmentos de la explosión, utilizar etcétera y etcétera y etcétera. Es muy complejo. ¿Cómo me paro yo ahí? Pues la pregunta que subyace al proyecto expositivo es la paz, contradictoriamente, porque lo primero que uno puede percibir ahí es el tema de la violencia. Es difícil hablar o imposible hablar de la paz porque es un concepto binario que se conjuga con la violencia. ¿Cómo habla uno de la paz? ¿Cómo entiende uno qué es la paz? Creo que lo más complejo de eso es como saltarse un poco el lugar común, la interpretación rosa de ese concepto de la paz, que uno piensa que la paz es como muchas caricaturas de la reparación que se han dado en Colombia, en las que aparecen paramilitares, por ejemplo, vestidos de blanco, con flores en la mano, abrazando a las víctimas. O las palomas de la paz que hizo pintar Belisario Betancur durante su gestión, ¿no? Cuando hizo el acercamiento con las FARC. Y omitimos el caso del Palacio de Justicia, que fue una retoma salvaje después de que liberaron a su hermano. Yo creo que la paz atraviesa por una pérdida. Yo creo que nadie sale completo después de un proceso de paz. A mí me pasó con mi pareja. En una ocasión que yo venía para Colombia, la disputa era si yo venía con mi hijo o no. Y estuvimos a punto de separarnos en ese momento, porque fue un debate fuerte, ¿no? Si yo tenía el derecho a hacerlo, porque me lo traía. Y para ella era como, va a ir a la casa de su familia, que es una casa de locos. O sea, ¿cómo lo va a llevar ahí? ¿Cuál va a ser el aprendizaje que él va a tener? Y obvio, pues mi familia es también el reflejo de la violencia, ¿no? Entonces, en ese, yo me acuerdo que en ese debate que tuvimos, que ahí entró hasta la familia de ella con mucho tacto, lo que yo entendí es que la paz es un proceso donde la gente tiene que perder, tiene que ceder, tiene que entregar, porque entonces si no, pues todo es imposible que en la paz todo el mundo salga rozagante y feliz. Hay que pasar por la náusea, hay que pasar por el horror, hay que pasar por el miedo de mirar al victimario o el odio de mirarlo con rencor, con ganas de venganza. Eso hay que atravesarlo. Por eso yo creo que la paz es un proceso que no acaba de consolidarse en Colombia. Entiende uno la paz, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, ¿no? ¿Cuáles son los países donde se aplica más la justicia en el mundo? Pues son los países de la ex Yugoslavia. Es gente que aprendió la lección de la guerra y la aplica. Pero en países como los nuestros, donde la impunidad es superior al 90%, disculpa Claudia, no había escuchado. No, pues yo oyéndote lo que decías, que para ti es difícil pensar en deshacer arte por las víctimas. No, bueno, en Colombia, precisamente por lo que estás diciendo, nosotros tenemos una memoria del pasado que sigue pasando. Digamos, el arte ha sido una válvula de posibilidades de expresar el dolor, de intentar elaborar los duelos, que no se pueden a veces ni siquiera cerrar porque lo que pasó la semana pasada se borra con lo que pasó hoy, porque es una memoria del pasado que sigue pasando. Entonces, el arte ha sido, digamos, nuestra postura crítica, digamos, frente al arte es cuando se vuelve mercancía y cuando termina por banalizar el perdón, la reconciliación, pues como si fuera la puesta en escena lo que es importante, porque un país donde se ha perdido el vínculo con lo sagrado, cuando asume lo simbólico como un fin en sí mismo, es simplemente un ritual que no tiene fondo porque no se ha tejido cuál es el sentido de lo sagrado desde diferentes lugares, porque se ha roto porque se ha naturalizado la barbarie, se ha naturalizado la muerte,
y más o menos el dicho del muerto al hoyo, del vivo al baile, es lo que hace pues que la gente o niegue y siga viviendo como si nada hubiera pasado, porque nosotros derrumba mientras el país se derrumba, y se dice que somos muy resilientes porque somos un país que se levanta, pero también somos un país pues incapaz de poder digerir todo el horror que sigue pasando. Entonces el arte ha sido una posibilidad, a pesar del miedo y del horror, de confrontar, de afrontar, y desde la mirada psicosocial, pero pues que siempre ha sido tejida con otros conocimientos y otros saberes transdisciplinares, pero también de conocimientos, ha sido un lugar de sanación, que no, digamos, se queda solamente en la catarsis, como de poder desahogar, sino cómo elaboramos eso que pasó, cómo, digamos, contribuimos a que la verdad sea transformadora, no simplemente, pues, la verdad sea evidenciar el horror de lo que pasó y mostrar la cicatriz y pensar uno que uno es la cicatriz, sino bueno, es una cicatriz que está, por ejemplo, en un brazo, en un cuerpo, pero ver esa relación que hay entre esas heridas, los cuerpos, con las prácticas que siguen pasando, que no pueden seguir pasando. Entonces, por ejemplo, una crítica que muchas personas le hacemos a Doris Salcedo, reconociendo pues también su valor, y ella trabaja mucho con detritos y con partes, prendas de las víctimas y todo. Ha sido pues como, por ejemplo, cuando ella hizo Sumando Ausencias en la Plaza de Bolívar, eso fue después del no, con unas telas blancas, y pues lo que nosotros vimos fue que ella sabía pues que porque ella había oído que nosotros íbamos a envolver el Palacio de Justicia, ese año, eso era el 2016, nosotros teníamos la idea de envolver el Palacio de Justicia, cuestionando a través de una acción performativa con telas de los diferentes costureros traídas de Mampuján, de Chocó, de Antioquia, de la Montes de María, no solo Mampuján, Cartagena, diferentes costureros de Nariño también, y la idea era pegar esas telas que narraban historias, cuestionando cuál es el sentido de la justicia en un país donde hay una ambigüedad moral a la hora de hacer consensos éticos sobre qué es justo y qué es injusto, porque aquí la gente se divide y se polariza de acuerdo a quién fue el que generó el daño y quién fue el que lo sufrió. Entonces hay víctimas en un país profundamente asimétrico que se culpan, son culpadas y son mostradas como se merecían lo que les pasó. Y hay víctimas que son pues idealizadas, bueno, hay una cantidad de ambigüedades que el arte nos permite pues como cuestionar. Entonces cuando esta señora se enteró que íbamos a hacerlo de envolver el palacio, ella en octubre no nos llamó, primero digamos, sabía que había costureros en Bogotá, sabía que había esa idea, ella digamos no aprovechó pues que había una idea, sino que ella quiso pues como hacer algo parecido, en vez de envolver, pues lo que hizo fue juntar telas blancas y poner a la gente como queríamos nosotros en la acción performativa en torno al palacio, pero bueno, poner a la gente a coser nombres de una lista que le dieron en la unidad para las víctimas, ni siquiera consultó a las organizaciones. Entonces era pues como muy molesto porque mucha gente llegó con sus foticos con el nombre de su familiar a ver, con mucho entusiasmo, y de pronto pues vieron que no, que era ya una lista con iniciales, ni siquiera eran nombres, J. González, P. Martínez, nombres así pues como que podían ser J. Juan o Josefa o Jimena o Jorge, bueno, y la gente decía, no, pues que mi hijo se llamaba Josué, no Jorge ni, no J, Josué Jiménez o Josué Pérez, y mire, aquí está la foto y lo mataron en tal momento. Bueno, y fue como un desencuentro. Entonces nosotros lo que decimos, pienso yo pues que el arte tiene muchos lugares pues y posibilidades para denunciar, para sanar, pero digamos, en ese momento lo que tocaba era sumar presencias, no quedarse en sumando ausencias como algo abstracto, en un país pues donde siguen y seguían matando a la gente, en un país donde ganó el no, donde la paz nos interpela a nosotros, un país que siempre ha vivido en guerra, a pensar realmente qué es la paz. La paz no es fácil, porque ha habido, digamos, tantos intentos de paz que han fallado, y tratar de generar una comprensión a través del arte implica la ausencia y la presencia como un diálogo entre una sociedad acostumbrada a la ausencia y digamos, a no tener con qué llenar ese vacío porque siempre hay ausencia. Por eso la obra de Beatriz González, que se llama Auras Anónimas, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que son dos personas llevando a otra en una hamaca o en un guando, se llama eso, son muy representativas de la importancia de recoger a los muertos y de elaborar los duelos colectivamente. Y en eso, pues el arte aquí, pues si no se convierte en mercancía ni en espectáculo, contribuye realmente a empezar a tejer ese sentido de lo colectivo y del daño y la dimensión colectiva del daño que ha generado el conflicto. Uno puede no ser un familiar de alguien desaparecido, pero en un país donde desaparecen la cifra, bueno, hay como diferentes tipos de cifras. La Comisión de la Verdad da una cifra escalofriante,
La unidad para las víctimas sigue, digamos, con algunos cifras que están ahí viendo cómo cotejan, porque los cuerpos son desmembrados, entonces a veces aparece una falange de un dedo y un fémur en otro lado, entonces eso es impreciso, pero son muchas víctimas, mucho más que las dictaduras latinoamericanas juntas, los muertos que ha habido, los desaparecidos que ha habido. Y el tema pues de los ríos como cementerios líquidos ha sido un tema recurrente en las artes. Por ejemplo, la obra de Juan Manuel Echavarría, NN, el duelo, la necesidad de resistir frente a que la corriente, digamos, de la infamia, del olvido, se lleve los muertos y no podamos ni siquiera simbólicamente darles un lugar y un nombre, es parte de la lucha que hay. Entonces, no es un juego el arte en un país que siempre ha estado en guerra. Y yo me meto ahí porque yo soy arte y parte. Yo soy arte y parte, yo soy investigadora, actora y participante porque para mí el tema no es un tema, es la vida misma de que está constituida. Entonces la resistencia implica en lo cotidiano ver cómo nosotros podemos hacer espacios donde aprendamos a tener conflictos, espacios invisibles, espacios que de pronto nadie filme ni nadie vea, donde trabajemos el tema de la persona y no el personaje mediático, no el ícono, no el fetiche, no el héroe, no el villano. ¿Cómo tejemos? Entonces, por ejemplo, el teatro, que ha sido pues como mi otro tema de trabajo, yo trabajé en una, bueno, eso no se ha acabado todavía, Victus es una obra que coordina Alejandra Borrero, la dramaturga, directora de Casaet, y ella hizo un ejercicio de unir narrativas testimoniales de ex soldados, ex policías, ex paramilitares, ex guerrilleros de las FARC-LN y civiles. Y yo pues al principio tenía la expectativa de trabajar ahí como psicóloga con un grupo de psicólogos, porque eso nunca se ha hecho, pero yo terminé diciendo, yo mejor prefiero hablar del exilio, porque en este país no se habla del exilio. Y yo viví exiliada y conocí historias pues que yo no había podido pues ni siquiera que me pasaban por la cabeza de gente que llevaba años, que ha sido torturada de diferentes capas, espacios, lugares y regiones, y de un tema de esa migración borrada de la historia que era invisible. Entonces para mí fue como un gran reto poder entender y salir pues como de un lugar de certeza, de tener toda la verdad y toda la razón como defensora de derechos humanos, y desde esa fragilidad ser capaces de tejer belleza a través de una obra que es compleja, pues me parece que vale la pena moverla. La acabamos de presentar ahora en la apertura del Festival Iberoamericano de Teatro, compleja, digamos, que implica al final un diálogo con el público asistente, y yo pienso que es a través del diálogo con el arte que nosotros podemos hacer algo más interesante pues que la puesta en escena. En un país donde se exige tanta cosa, pues termina por aburrir o por acostumbrarse a uno a las piezas, a las mercancías, y la memoria no es una mercancía. Ya cerca del final, ¿verdad? Más o menos. Comentar, pues es que hasta ahora yo asocio que Claudia y tú estuvieron exiliadas, ¿no? O sea, tú con Arturo estuvieron exiliados, contigo, ¿en qué año fue eso? Fue en el año 2000 y fue el periodo tras la muerte de Jaime Garzón, que eso todavía creo que falta por interpretar y analizar. Claudia pues también sabe mucho de eso, pero sí, tras la muerte de Jaime Garzón hubo una oleada de amenazas que pues llevó a muchas personas a irse del país. Y en ese momento, justamente cuando nosotros nos vamos, varios están entre Madrid, París, pues refugiados. Bueno, ahí incluso salió Alfredo Molano también. Es decir, Colombia también ha vivido estas oleadas de exilio, que también me parece que eso, tengo mucha curiosidad de leer justamente el capítulo del exilio de la Comisión de la Verdad, porque ese es un tema que nosotros poco nombramos, ¿no? El decir quiénes fueron los exiliados, las razones del exilio, porque también le pareciera que nombrar el exilio en Colombia es como estigmatizar a alguien por lo que a veces se dice, ¿no? Algo debió hacer, ¿no? Si lo amenazaron es porque algo tenía ahí entre manos. Entonces, pues ojalá este capítulo del exilio sea un momento también para que empecemos a incorporarlo. Además, los exiliados que están afuera, comencemos a incorporarlos como parte de este país. Porque también hay que decirlo, y eso lo digo porque justamente quien fue mi pareja, Arturo Alape,
pareciera que el exiliado también cargaba una suerte de traición. O sea, si se fue, es porque huyó, ¿no? Y no enfrentó. Y porque de cierta manera también había una concepción mesiánica, como él lo decía, de la muerte, es decir, quienes se quedaban sabiendo que estaban amenazados, consideraban que su muerte iba, ¿no? Tras de su muerte iba a haber quizás un levantamiento o algo. Pero lo que nos dimos cuenta es que grandes mentes, ¿no? Personas que las mataron, pues tras su muerte no se llevó a cabo eso. El país estaba también en un momento de violencias de diferente lado, ¿no? En un cruce de violencias, pues que son personas que murieron, ¿no? Las mataron y como que no vimos eso. Pero sí, creo que los exiliados es un capítulo de la historia colombiana que sí hay que, en algún momento habrá que tenerlos muy en cuenta, quiénes son, los nombres, por qué se tuvieron que ir, ¿no? Y empezar como como a abrazar eso también. Es decir, es un país que sacó a gente que incluso la gente que estaba afuera no sabe los trabajos que hicieron pauperizados, porque no es fácil ser exiliado ni asilado, por lo menos en Europa, eso no es nada fácil. Nosotros tuvimos contacto con asilados y no, es una vida que uno no se la desea a ninguno. Entonces creo que eso, por ejemplo, es algo que debemos empezar también entre nuestras historias, esto debe ser parte de... Quizá manera de cierre, una idea de cada quien. Quisiera empezar mencionando al maestro Manuel Zapata Olivella, que una vez, ¿te acuerdas que nos reencontramos con Arturo, con él? Y yo me enteré ese día que él estaba amenazado también de muerte, que por eso vivía en el Hotel Dan, que está aquí en la Candelaria, y le aprendí a él como esa capacidad de... Nunca se sintió un negro como rechazado. Era un negro orgulloso de ser negro, pero también de ser hijo o nieto de una española, y como que tenía todo en su sangre y no rechazaba nada, ¿no? Yo quisiera dejar como esa idea un poco en el aire de sentirnos como eso, de aprender a convivir, pero que aprenda uno a convivir no solamente con los otros, sino con los otros que hay dentro de cada quien, dentro de uno mismo, ¿no? Yo me quedo me quiero llevar con una idea a partir de la pregunta que te hice sobre el lugar del arte en estos procesos de memoria y de violencias y desapariciones y de historias que aún falta mucho por esclarecer. Y es que algo que decía Claudia sobre el ritual, también como esta idea de el bordar, el coser, y es que si uno mira en América Latina, en México, en Colombia, en Chile, ha habido propuestas que tienen que ver con el bordado, las arpilleras en Chile, las mujeres en México, los pañuelos, ¿no? Aquí mampujanos, es decir, uno podría recorrer el continente con Latinoamérica, con experiencias en que el bordar además es como un ritual, ¿no? Es una actividad que da tiempo para pensar, y lo recuerdo porque los pañuelos en México, que fue a raíz de los 21 estudiantes de Ayotzinapa, el papel que tenía al coser los nombres, ¿no? O sea, se invitaba a muchas personas a coser el nombre, el lugar de donde desaparecieron. Era como ese tiempo que entrega a alguien para coser algo que no es quizás en la familia de alguien nunca desaparecieron a nadie, pero el tiempo que emplea en coser, en bordar ese lugar, ¿no? El tiempo para pensar, ¿no? Porque eso es algo interesante que tiene el bordar, el coser. También habla de eso, de unas ritualidades que quizás nos hacen falta tener, y es una ritualidad sobre
más allá de decir, sí, sabemos que existió, sino cada uno también puede empezar a producir esas imágenes que hace que hay cosas que no deberían olvidarse. Por más que nos digan que vamos a pasar la página, pero pues hay historias que no se pueden olvidar, ¿no? Entonces creo que las artes, y hablo en plural, o sea, la literatura, el cine, las artes plásticas, el teatro, la música, ¿no? También hay gente joven haciendo composiciones musicales a partir de historias de la violencia. Es decir, las artes en Colombia, en plural, sí nos están haciendo eso, como mirar de manera reflexiva, ¿no? ¿Qué ha pasado? Mostrarnos con un lenguaje simbólico eso. No es la literalidad, sino que simbólicamente también entendemos eso. Entonces, yo sí creo que todos podríamos tener esa conciencia de empezar a leernos desde esos lenguajes, porque ahí hay mucha más densidad, ¿no? Y que puede ser mucho más, buscando esa resiliencia, está en los lenguajes del arte. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cierras tú, Claudia? Bueno, pues muchas gracias. A mí me encantó la exposición, te invito a verla y cuando se me quite el COVID voy a pasar por ahí la otra semana, espero. Y bueno, yo creo que es que como dice Catita, el arte, el ritual, digamos, la metáfora del ritual, cuando uno, digamos, se toma el tiempo, hace la pausa, conversa mientras teje o cose, o conversa colectivamente. Bueno, es la metáfora de remendar lo social. Remendar lo social. La costura es muy interesante porque es pues, poder hacer una narrativa textil con diferentes técnicas, pero ahí lo interesante es como el hecho de utilizar las manos, el cuerpo, la voz, en la medida en que uno pues narra, conversa, pausa, y uno teje lo social y uno a veces pues hay momentos en que tiene que cortar, como en la vida cuando toca cortar y bueno, une pedazos, a veces se nota la cicatriz, a veces uno disimula la cicatriz en aras de la estética, pero pues como que parte del tema de las urdimbres y los entramados son en el marco pues de esas acciones de narrativa textil, testimonial, pero también para hablar, por ejemplo, de quiénes fuimos cuando niños, rompiendo esa idea de que la memoria pues solamente es hablar de los hechos victimizantes y no pues también es la memoria de lo que nos ha hecho llegar hasta donde somos, quiénes hemos sido en diferentes momentos, qué cosas nos han marcado para ser más fuertes, qué cosas han sido fundantes, qué cosas, digamos, se han compartido colectivamente. Entonces, por eso los costureros son interesantes más allá de las piezas, más allá, digamos, de haber envuelto el palacio, haber hecho, nosotros hicimos un evento el 9 de abril del año pasado de cubrir la fachada de la Comisión de la Verdad, los diferentes costureros, porque del costurero nuestro salieron prácticamente todos los costureros que hay en Bogotá ahora, el de Suba, el de Soacha, que son las madres de Soacha, que empezaron siendo parte, el de Bosa, hay uno de Sumapaz, que es maravilloso, el de Usme, bueno, el de jóvenes, y hay jóvenes ahí diversas, LGTBIQ más, bueno, eso, digamos, fue una franja por cada costurero para hacer un corazón en el proyecto que se llama Un Nuevo Latir por la Verdad. Y Nuevo Latir por la Verdad implica cómo recordar para que eso atraviese el cuerpo individual, el territorio cuerpo, la memoria, digamos, de haber nacido, crecido, vivido, existido y resistido en un país como el nuestro, y las biografías, digamos, lo más importante a la hora de hacer del arte un ejercicio es cómo interpelarnos desde nuestras biografías. Y bueno, cuando yo estoy exiliada, yo estaba, mi esposo en ese momento era Iván Cepeda, el hijo de Manuel Cepeda, y la Fundación Manuel Cepeda fue pues como un inicio de una apuesta para empezar a tejer los relatos desde una pluralidad de voces, no solo del genocidio de la UP, a mí me marcó, digamos, personalmente como ser humano, como ciudadana. Yo no era parte de ningún partido político, yo había salido de la Universidad de los Andes 3 años antes, yo no era parte ni soy parte de ningún partido, pero bueno, me ayudó, digamos, a cimbronearme el piso el hecho de saber que mi suegro, antecitos del matrimonio, lo mataron un 9 de agosto del 94,
Mi suegro fue el asesinado de 2444 de un partido que fue exterminado. Y aunque ni mi familia ni yo éramos parte de ese partido, cuando yo empecé pues como a votar, a tener conciencia de querer votar, mataron a todos los candidatos a la presidencia que había habido, que eran Pardo Leal en el 87, luego en el 89 Galán, luego Pizarro León Gómez, y en el 90 y en el 90 después a Bernardo Jaramillo. Entonces esas cosas que lo marcan a uno, esas cicatrices que son de la sociedad, que lo interpelan a uno después como la apuesta que debe generar el arte para que la gente no sea espectador. Yo no entiendo por qué la gente a veces piensa que le tiene que pasar algo directamente para poder movilizarse para que eso nunca más vuelva a pasar. Y precisamente la educación para la paz implica dentro de esa complejidad que la gente sea consciente de que esto nos ha pasado a todos. El exilio nos ha pasado a todos. El desplazamiento nos ha pasado a todos. Y todos somos hijos de negros, de indígenas y de europeos que llegaron aquí. Y en esa medida vale la pena, digamos, ver ese entramado, cómo lo volvemos a tejer desde un lugar mucho más incluyente, solidario y, digamos, reconociendo la riqueza del otro y del otro que también nos habita. Muchas gracias. Gracias.